Lo tenemos a Guillermo Moreno. Estuvimos leyendo eh, la nota publicada o la columna publicada en BAE Ujú. el lunes, este lunes 17 de agosto, y él habla de algo que me parece muy importante, es decir, haciendo referencia a León XIV, a su encíclica, y el título de la columna es La batalla cultural y el nuevo orden internacional. Y lo tenemos precisamente a Guillermo Moreno en línea. Y me parece que, bueno, está bueno que tengamos la chance de poder hablar con él en este momento para hablar de esto y seguramente para hablar de muchísimos temas más. Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal, Trombeta? ¿Cómo está? ¿Cómo nos complicó el feriado del lunes, eh? Nos No, desordenó claro, todo. nos desordenó todo, pero nosotros estamos acá. Es decir, Nosotros que somos de tradiciones no, sólidas, nos habíamos acostumbrado a hablar los martes, claro. ¿viste? Bueno, Vos pero desayunás todos los días el té con el huevito, con el pan con manteca, y un día te dan y ya te cambió todo. La panza se te desordenó. Acá se te desordena la cabeza hablando un jueves. No sabés si es martes, no sé si es jueves. Qué lío que tenemos. Bueno, vamos, ¿qué va a ser? nuestro día es el lunes, por lo menos lo que habíamos pautado, justo este lunes no lo Claro, tuvimos. claro. Entonces, El digo, lunes, claro. es decir, a partir de ahora le digo a la gente que nos está escuchando, el día con Guillermo es el lunes a la hora que Guillermo indique, que siempre va a ser más o menos a esta hora, y digo, la gente se acostumbra, nos sigue, le cambiamos absolutamente todo, pero de cualquier manera hay un montón de gente que está ávida de escucharte, porque nosotros con Seba hemos hablado bastante durante la semana de esta columna y me parecía que era oportuno, aunque después nos metamos en otros temas, hablar de esto, ¿no? Del nuevo orden internacional, de la batalla cultural y de todas las cosas que de alguna manera nos definen a nosotros y a la sociedad toda, ¿no? Sí, señor. Mira, eh, hoy salieron algunos artículos en los medios sobre la batalla cultural, porque ayer o antes de ayer habían salido algunas noticias donde Milei eh, hacían decir que Milei había abandonado su objetivo de batalla cultural. Se ve que Milei algo leyó y entonces hoy instruyó para que saliera que su objetivo es la batalla cultural. La batalla cultural es un tema extremadamente complejo. Para nosotros, te diría, para vos, para mí, que la palabra imposible casi no existe, No. porque somos de esa generación Sí. donde creemos que todo es posible, pero yo te diría que es prácticamente imposible abordarla. Para la Argentina es imposible abordar la batalla cultural con autonomía. Eh, Podés sumarte en uno de los ejércitos de la batalla cultural. Sí. Eh, pero así como el desarrollo económico argentino depende de los argentinos, la batalla cultural es inabordable para el pueblo argentino, por los recursos que tiene, los recursos materiales e incluso los recursos espirituales, porque estamos en una confusión importante en los partidos mayoritarios. Siempre tuviste un partido básicamente agnóstico que eran los radicales, si bien había muchas mujeres radicales que son de misa semanal, el partido en sí Sí. era un partido agnóstico, nunca ibas a escuchar a los radicales hablar de Dios. Eh, y el peronismo, que siempre se consideró como la expresión en la tierra de la creación para administrar la cosa pública teniendo al bien común, pero también entró en crisis en ese aspecto. Hemos tenido sobre todo en las últimas campañas electorales, no hemos recurrido a la religiosidad popular. En el caso de Alberto es obvio, porque es un hombre que no cree en estas cosas, parece que es como un radical, digamos, ¿no? Además Pero se también declaró tuvimos, como tal, ¿no? bueno, sí, por eso. Entonces, si bien es un pueblo profundamente religioso, profundamente católico,
en la superestructura política se produjo un desorden. Que lo ves cuántos dirigentes van a misa semanal. ¿Cuántos conoces que van a misa semanal o a un templo? Bueno, va el Negro Moyano, voy yo, algún otro dirigente sindical, pero si vos me decís dirigente político, ¿a quién conocés que sea de servicio semanal? No, no. ¿Viste? Y en el peronismo ir a misa era una cosa muy tradicional. Sí, sí, sí. Digamos, escúchame, no. El peronismo iba a misa, los dirigentes peronistas iban a misa, o iban a algún otro servicio, pero iban. Tenían una vinculación con el creador, aunque más no sé, una vez por semana. El peronismo lo abandonó. La presencia del progresismo, entre otras cosas, anuló ese vector. Bien, esta batalla cultural ha decidido tener, y por eso es una batalla, porque hay contendientes de ambos lados. Claro. Una batalla se está definiendo desde la conducción en un sector de Estados Unidos, un sector de Silicon Valley, no es todo Silicon Valley, pero es Peter Thiel, es Elon Musk, algunos otros de estos nombres que estos son los que memorizamos, hay otros nombres, Altman, bueno, los que fueren. Sí. Y después del otro lado lo tenés al Papa, que blandió la espada, sacó la espada con su encíclica. Y hasta ahora los papas cuando sacaron la espada ganaron casi toda la batalla que libraron en este plano. Y yo creo que esta la va a librar, la va a ganar también. Por lo tanto, que venga el jefe del ejército que va a librar la batalla cultural donde el peronismo se tiene que alinear, es extraordinario porque entonces ya tenés conducción en esta batalla. Lo que tenemos que hacer es describirla, pero el Papa fue contundente porque dio la hoja de ruta a través de la encíclica. Claro. Donde el campo de operaciones, nosotros entramos en guerra con los ingleses en el 82, pero el teatro de operaciones era Malvinas y un círculo alrededor de Malvinas que definieron los ingleses, ese era el teatro de operaciones. O sea, la batalla es global, pero hay un teatro de operaciones. Y el teatro de operaciones es la inteligencia artificial. Por eso nos cuidamos en el artículo de definir, mira, una cosa es la batalla, otra cosa es el teatro de operaciones. El teatro de operaciones donde se libra específicamente el combate es la inteligencia artificial. Y ahí nosotros tenemos que seguir la estrategia definida por el que conduce, que es León XIV, con lo cual una batalla que para nosotros era imposible de asir, se transforma en algo con mucha probabilidad de ganar, muchísima probabilidad de ganar. Y el que pierde es Milei, porque Milei hace parte del otro esquema. Él también libra una batalla cultural ancado en conducciones extranjeras. No tenemos que tener miedo de decir, el que conduce la batalla es el Papa. Sí. Y la Santa Iglesia, punto. Con el acompañamiento de los judíos, de los islámicos y obviamente un acompañamiento de todos los ritos cristianos. Porque el Papa subsume la guía espiritual de la humanidad, hoy. Hoy y en general, pero bueno, hoy especialmente. No hay ningún rabino ni ningún imán que pueda decir yo conduzco el occidente ampliado desde el punto de vista de la batalla cultural. El único que lo puede decir es el Papa. Por eso habla Urbe Orbe. Y no además, se lo niega. y además lo dice bien, ¿no? Digo, ¿eh? Lo No, dice es un bien. gran conductor. Sí, sí. Entonces, que él venga para nosotros es una bendición. Porque viene donde está operando el contrincante político, en este caso, de una batalla cultural que también tiene una conducción exógena, que nosotros le estamos dando nombre y apellido, que no es Trump, porque Trump está de nuestro lado en la batalla cultural, está del otro lado en la batalla cultural. Por eso, como los progres no entienden la religiosidad del pueblo argentino ni tampoco entienden esta batalla cultural, se alinean con los chinos,
no pueden entenderlo porque son tan ateos como los radicales o agnósticos como los radicales. Entonces no entienden la religiosidad popular. Sí. Esta conversación con los progres le parece que es metafísica, digamos, ¿no? Y que entonces no es científica. Bueno, listo, es el problema que tienen estos muchachos cuando reflexionan. Reflexionan con las categorías de fin del siglo XIX europeas. Porque los indios nunca perdieron la religiosidad, los chinos tienen una superestructura que la ha perdido, que es el Partido Comunista, pero los chinos abajo siguen haciendo el Feng Shui, siguen haciendo todas esas cosas y Sí. hace parte eso también de la espiritualidad, ¿no? Obviamente, no con la teología correcta, que no somos no teístas, pero bueno, no importa, hay una religiosidad. Eh, el tema es que Trump, en este caso, igual que Putin, que caída la Unión Soviética se bautizó, con otro rito, el rito ortodoxo, pero se bautizó, hacen parte de la religiosidad, porque por eso Trump dice, Dios cuide al pueblo norteamericano, ¿no? Dios bendiga al pueblo norteamericano. O sea, Trump en este caso está de este lado sin duda, y Putin también, y el Papa también, por obvias razones. Con lo cual lo único que quedan afuera son los chinos y los muchachos que lo acompañan. Esta batalla cultural, vos no te olvides que Peter Thiel casi dijo que después de leer la encíclica que León XIV era el anticristo. Sí, Se sí. atrevió a decir tremenda barbaridad. Bueno, está declarada y no hay síntesis, ¿eh? Acá hay rendición. Porque los que vamos a encarar esta batalla tenemos que tener claro que es a todo nada. Sí. Milei se dio cuenta que esto es así y para él la batalla cultural, en el fondo, aunque la quiere librar, sabe que la perdió. Y de ahí viene la depresión, más lo que le está, la depresión de él, ¿no? Y más lo que le está pasando en donde él pensaba que tenía la vaca atada, que era en economía. Y encima le viene el vuelto de Estados Unidos por haber prorrogado el swap con los chinos. Sí. Porque no es que Scott Bessent, vos no lo escuchaste el año pasado cuando vino a comprar pesos, ¿te acordás que vino con Sí, dólares a sí, comprar sí, pesos? sí. Bueno, dijo, bueno, estoy comprando pesos, es un extraordinario negocio, aparte ya arreglé con el ministro de Economía y con el presidente que se van a sacar de encima a los chinos, que este swap se tiene que terminar. Me dijeron que termina el año que viene, bueno, tenemos paciencia. Ahora resulta que llegó el año que viene y lo prorrogaron por 5 años. Bueno, Sí. voy a imaginar que bueno, le puede tomar el pelo al secretario del Tesoro norteamericano, ¿no? No, no, por supuesto. Eh, Bueno, te entonces interrumpo. los vueltos empezaron a surgir. Ahí tenés lo de Permitime interrumpirte un segundo. Es decir, y porque además te lo quiero decir, porque me lo están preguntando, algunos lo hacen con sorna, pero de cualquier manera lo digo. Es decir, sí, yo voy a misa. Seba va a misa. Y eso porque lo inculcaste vos. Es decir, yo siempre fui católico, pero no practicaba. De repente empecé, digo, y esto además lo digo de esta forma porque es así. Vos de alguna manera promoviste en mí la necesidad de ir a misa. Y hoy soy un tipo que no deja de ir a misa jamás. Esto es verdad, ¿eh? Esto, Yo claro que es verdad. el fin de semana estuve en Buenos Aires, Guille, déjame contarte, y me fui hasta Villa Ballester a una misa porque sigo un cura, el padre Pablo, digamos, que es un streamer muy interesante, para mí muy peronista, él nunca lo dice, pero un peronista. Y me fui hasta Villa Ballester a la misa, y es verdad que yo empecé a ir a misa Por él. por escucharlo a Guillermo. Claro. Y empecé a conectar con la fe y alejarme de estas ideas progre, digamos, de que la Además, todo fe esto perdón. es un error, digamos. Además, ¿sabes por qué te interrumpo para decirte esto? Porque dice, Albert me dice Arena Ledesma, está bueno indagar si Moreno cree que va a poder promover todo esto que está diciendo dentro de sectores que son ateos materialistas. Va a ser una tarea ciclopia, pero
Bueno, nosotros creemos en Moreno. Es decir, por ahí viene la cosa. Está bueno esto que estás planteando y la columna y de alguna manera todo esto que yo te interrumpí y no está bien que lo haya hecho, pero tenía necesidad de decirlo porque tenía que de alguna manera también manifestarte esto que acabo de hacer, ¿sí? Así No, que está muy bien. Me alegro que se hayan reencontrado con la espiritualidad. sí, Me alegro que ya se hayan reencontrado con la espiritualidad. Me alegro mucho. Eh, Hace bien. Se sí, integra el hombre Ujú. entre sí, sí. el cuerpo y el alma. Y a la larga, la visión de los progres de que esto todo se termina cuando se apague el sol es una tontería. Tremendo trabajo de la humanidad para que se termine en un agujero negro que le mete mucho miedo. Hay una limitación en el análisis. Pero bueno, Sigamos con entender la idea que estaba que hay una planteando. mancomunión entre la fe y la ciencia es algo que a ellos les complica. Pero a medida que van pasando y van envejeciendo, muchas veces se reencuentran. Así que es una tarea de largo plazo. Pero me alegra lo que estoy escuchando. Y en esto de lo que estoy escuchando, Sí, te digo que Milei, una cosa es que tenga que confrontar con Moreno, con Cristina, con Pichetto, y otra cosa es que tenga que confrontar con el Papa. Ujú. Ya no es lo mismo. no, no. Ya es otra envergadura. Bueno, él sabe que no puede. Pero a su vez, en donde él pensaba que le estaba yendo bien, se da cuenta que le va mal, que es la economía, y encima le viene el vuelto de Estados Unidos. Por el swap con los chinos. Porque esto de agarrar la plata de los norteamericanos y gastarla en productos chinos, lo podía hacer un ratito, pero no lo podía hacer todo el tiempo. Claro. Y ahí es lo que te está pasando, ahí es lo que, viste, ellos iban con un riesgo país, pegando unos saltos de acá para allá, diciendo ya tenemos todo, y resulta que le empezó a subir. En economía se empezó a hablar de que la economía está parada, todo diciéndole, todos sus propios periodistas diciéndole así, esto no camina. Patricia Bullrich sacando un tuit diciendo, muchachos, que llegue a la gente porque nos vamos al bombo. Y ya hoy salió una nota donde ella quiere irse de la Libertad Avanza y que está haciendo un partido no sé con quién, que si Valdés, que si esto, que si aquello. Pues imagínate que sale que la jefa del bloque de ellos dice, bueno, por ahí tengo que romper, que a Patricia no le cuesta nada, y hacer otro partido. Y bueno, todo eso acompañado de que tiene un asesor muy íntimo preso en Bolivia, porque Sí. el argumento es un femicidio, bueno, qué sé yo. No, no, pero el tema de Este, la- Cerimedo, la- ¿sabes qué? Ayer lo profundicé con Marcelo López Macía, que te tengo que acercar el libro Soberanistas versus Globalistas y que precisamente él sí, sí. cuenta muchas de las cosas de los chinos que nosotros desconocemos, ¿eh? Cómo manejan determinadas cuestiones. Es decir, realmente son complicados los muchachos, ¿eh? Digo, hacen cosas terribles. Y estábamos hablando de Cerimedo, eh, un tipo muy peligroso ese, ¿eh? Es decir, Nah, en la Libertad Avanza no hay nadie peligroso. ¿Qué va a ser peligroso? bueno, está bien, está Ya te bien. embromas. Bueno, Son bebés de no, peligroso era Brito. Peligroso era Jorge Brito. Entonces, ¿cómo va a ser peligroso ese? ¿Cómo vas a comparar a Jorge Brito con ¿Cómo se llama este que decís que se llama Cerimedo? ¿Cómo es que se llama? Fernando Cerimedo. Y Cerimedo. bueno, Cerimedo no va a ser tipo peligroso Cerimedo. Le viste la cara, déjate de joder. Déjate de joder, ¿cómo va a ser peligroso? No, porque si no, ¿qué No, está? tenés razón. La cara no lo ayuda en ese sentido, tenés Bueno, razón. bueno, pero entonces no es que uno quiere discriminar, pero no, muchacho, eso no es un muchacho peligroso, déjate en broma. Es lo mismo que vos me digas que Caputo es peligroso. No son peligrosos, o Milei es peligroso, no son muchachos. Ahora vos me decías Jorge Brito, bueno, son palabras, no estoy hablando del pibe, estoy hablando del padre. Del padre, Bueno, claro. eran palabras, vos decís, bueno, hay muchachos que vos decís son bravos, son bravos. Conozco a todos, bueno, no todos no, porque ya hay nuevas camadas, pero vos decías, no, uno lo atendías
Sí. leyendo un expediente y a otro te tenías que concentrar. Cuando te tenías que concentrar, ese es peligroso. El otro día hablé Entonces con... vos ibas a una reunión con Brito, te tenías que concentrar, ¿viste? Vos vas a una reunión con Samir, te tenés que concentrar. Sí, 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 sí. Pero no vas a comparar a Samir con ese, déjate No, no, joder. No, no. para que te cuento algo. El otro día me llama, viste, Facundo Manes, Goropo, es amigo mío, ¿sí? Me dice, Sí. decile a Guillermo que estoy entrenando, ¿eh? Sí, Porque está... claro. Sí, está bien lo que te hace. Claro, sí, sí, yo lo quiero mucho, pero a ver que cuando se fue al mazo No, no me gustó, claro, pero tenés me dijo que no razón. se va más al mazo. No, 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 dice, no, no, está entrenando, dijo que está entrenando, ¿sí? Así que... claro. No, no, pues ese, no, esto en la libertad avanza más, te digo. Hay toda una troupe de la libertad avanza de pibes que acompañaron a Milei, que son muchos, Sí, que hay que recuperarlos. Por eso voy a los streaming sí, con los sí. pibes de la libertad avanza. Te Hay que vi. recuperar los pibes, pibes educados, formados, que están intentando. No hay que permitir que dejen la política. Los pibes están apasionados, hay que dejarlos. Ante este fracaso hay que contenerlos. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pero Guille, no, son pibes interesantes. Bueno, estaban mal formados, piensan mal y a poquito van entrando en la variante de Van pensar bien. encontrando el rumbo, digamos, ¿sí? Claro, 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 porque si vos te encontrás con pibes de la libertad mansa que son religiosos, Sí, ¿cómo no van a creer, cómo van a soportar que mi ley diga que la justicia social es obra del demonio? Si la justicia social es la derivada del bien común. Y el bien común es como Dios creó la comunidad porque creó a los hombres a imagen y semejanza y se articulan haciendo el bien. No te podés articular haciendo el mal. Ese es un trabajo del demonio. Bueno, existe, pero Dios creó el bien común para eso. ¿Qué es el bien común? Sino que piensan que es el bien común. Bueno, esto es. Y la derivada en la economía se llama justicia social. La derivada en la medicina, que hagas todo tu arte para salvar la vida, no para matar. Y así sí, sucesivamente. Para un juez, el bien común se expresa en la justicia. No podés no emitir, no ser justo, si no, no trabajes de juez. ¿Está bien? Bueno, en cada uno de los ámbitos se expresa el bien común. En la economía tenés que trabajar para la familia, para la comunidad, para el hombre. Y la base del economista trabajando para la comunidad, para el hombre, para la familia, es que tenga trabajo. No que viva al dolce fandiente. Porque después del pecado original se arman estos líos, del simbolismo del pecado original. Bueno, perfecto. Entonces te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué tiene que hacer el economista? Que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo. Ahora decimos en el sector privado, porque es lo que corresponde. No está poniendo empleados públicos, eso es ridículo. Hay que Guille, ponerlo justo y necesario en cada uno de los sectores. Los que crea valor es el sector privado, por lo tanto, el rol del gobierno es que todo hombre, mujer que quiera trabajar, pueda conseguir trabajo. Todo lo demás son pavadas en la economía. No, que el riesgo país, que la tasa de interés, que esto, no, lógicamente, esos ya son temas técnicos que tienes que manejar para que haya trabajo, para que abunde el trabajo. ¿Cuál es el rol del economista? Que abunde el trabajo en el sector privado. Para eso tiene que tener negocios rentables, bla, 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 todo lo que hablamos durante mucho tiempo. sí. Pero es tan fácil como decir, usted es economista, ¿a qué se dedica? A que abunde el trabajo. Si trabajo como ministro, ese es ujú. el objetivo. Mira qué sencillo, y no tenía que hacer ninguna cosa tremenda, ni, aparte la economía tampoco es una disciplina tan compleja, ¿viste? Es una cosa ahí tan. Pero esto es lo que se deriva del bien común. No, Entonces pero un si tipo la que practicas es mal, religioso, sí, lo escucha a Milei diciendo que la justicia social, que la derivada del bien común es obra del demonio, dice, bueno, en algún momento, al principio le pareció gracioso y ahora le parece una estupidez, pero había que aclararlo, por supuesto. había que aclararlo. Me parece que la columna que hiciste en BAE y la forma de encararla me parece que es importante porque estamos en un momento
de mucho cambio, de mucha aparición de cosas nuevas y por lo tanto hay que generar alternativas en este sentido. Me están pidiendo que opines, Guille, yo sé que a lo mejor este tema eh, lo podríamos, no lo podemos obviar, pero te lo pregunto. El tema de la morosidad, ¿no? Que es el tema que aparece hoy en la consideración de todos, ¿sí? Es decir, las familias que se han endeudado, que están bajo una situación compleja. Milei dijo que este era un problema entre privados, que nadie le había puesto un revólver en la cabeza a nadie para que se endeudara. Dame tu posición respecto a este tema. Mira, Guillermo. mientras el problema sea de las familias o de las empresas, Milei no se va a meter. Cuando el problema sea de Jorge Brito Hijo, se va a meter. Cuando Jorge Brito Hijo vaya y lo case el cogote porque está por quebrar el Banco Macro, bueno, Sí, pues tú te das cuenta que si nadie paga los créditos, él no puede devolver los depósitos, ¿no? Vos sabés cómo funciona sí, un banco. claro. Por eso. Capta plata y la presta. Bueno, si la plata que captó para prestar, los que la deben no la devuelven, entonces es obvio que tampoco puede devolver los depósitos. En ese momento quiebra el banco. Y antes de que quiebre el banco, Jorge Brito, por las buenas o por las malas, se va a sentar, por las buenas o por las malas, se va a sentar frente a Milei. Y ahí Milei no va a tener otra alternativa que hacerse cargo, o sea que a la larga se va a hacer cargo. O se fue Milei, qué sé yo, chao Milei. Te podés Sí. imaginar que si todos los bancos van y le dicen, pibe, hacete cargo, ya está. No hay ninguna posibilidad de que haya sistema capitalista sin bancos. ¿Está bien? Sí. Así que ahí se va. Entonces no se hará cargo mientras los que paguen el pato sean las familias. Cuando pagan el pato los bancos, vas a ver cómo salta como leche hervida. O se va. O se va. ¿Sí? Está O bien, se se va. va. Sí, sí, se va, sí, claro. Y sí, porque lo van a agarrar el cogote. Y No, no. aparte tienen razón, ¿qué crees que te diga? ¿Cómo vas a fundir los bancos? Porque Eh, la imagen es que los bancos prestan plata porque tienen plata. Y eso es falso. La plata que prestan los bancos es una deuda que tienen con el que depositó la plata. Si el que vos la prestaste y no te la devuelven, no tenés la plata para devolver el depósito. En ese momento hay corrida bancaria y se acabó todo. Ya los vas a ver a los banqueros yendo con cara de pocos amigos a Olivo, a la Rosada, donde lo vayan a buscar, y si no, lo van a buscar donde viva la hermana, donde esté, qué sé yo. Lo van a Gui- encontrar. Gui- Despreocupate que lo van a encontrar. Guille, y si eventualmente, Y si vos decís, no, pero escúchame, tiene la custodia de Granadero, van a comprar los granaderos. pero déjame preguntarte esto porque mucha gente está esperando una respuesta tuya en este sentido. Mañana te dicen, Guille, hacerte cargo, se va Milei a la casa, que por otra parte no creo que esté lejos de eso. Lo vi el otro día y me preocupó. Me preocupó, mentira, no me preocupó, pero lo vi. Claro, si se va a la casa, al contrario. No, por eso, no me No te vas a preocupó, preocupar porque se vaya a la casa. no me preocupó, pero sí dije, bueno, acá está pasando algo. Y te dice, Guille, hacete cargo de toda esta situación. ¿Cómo haces o qué harías para devolverle la alegría a la gente? Yo estaba hablando de que hay un país que se llama Bután, que queda detrás del Himalaya, que mide la felicidad. Como elemento, en lugar de medir el Producto Bruto Interno, mide la felicidad como un indicador de si las cosas van bien o van mal. ¿No? Digo, Sí, que sí, sería sí. buenísimo. Se tiene un sultán, ¿no? Sí, Me parece sí, que tiene un sultán sí, ese. sí. Por lo tanto, digo, Sí, por eso los islámicos tienen que estar hacen parte de Occidente, no hay ninguna duda. eh, eh, Mirá, es obviamente un programa económico integral que ya lo hemos hasta escrito, pará, bueno, déjame está decirte esto. escrito de hace 2 o 3 años. Después Ya lo sé, pero no, no. déjame decirte esto, nada más. Dimensiona que está todo el mundo escuchándote porque de alguna manera, digo, Es la la clase, es gente la sabe que clase, vos sabés. es la, Por lo tanto, es decir, cualquier cosa que vos es la digas le va a clase que devolver vamos la a dar confianza. mañana. Bueno, pero contame un poquito a mí, digo, contame. Mañana vamos a dar la clase ahí en San José y Muerto Primo, la vamos a dar con Fraschina, que es un economista de la Cámpora, formado, un hombre que está a cargo del Departamento de Economía en la Universidad de Avellaneda, muchacho joven, obviamente, ¿no? Pero bueno,
vamos a hablar sobre estos temas, pero básicamente es lo que hemos estado hablando estos años contigo. Hay que resolver el tema de la matriz energética, hay que resolver el tema de los alimentos básicos para que crezca el salario, el ingreso popular, el ingreso real, digamos, porque finalmente vos cobrás para poder comprar y lo primero que comprás son los alimentos. Entonces, cuando vos bajás el precio de los alimentos, esto se resuelve, aumenta tu salario. De una manera indirecta, no porque te aumenta la cantidad que cobras, pero sí porque te rinde más, el famoso rendir. Bueno, eso tenés que hacer. Con eso te empieza a sobrar un poco de plata, entonces generás demanda. Como Claro. hablamos, volvés a la peluquería, volvés acá, volvés Sí, allá. sí, sí, sí. Eso tiene que estar abastecido por bienes nacionales. Para estar abastecido por bienes nacionales, el insumo clave de la industria es la energía. Tenés que resolver la matriz energética, qué costo va a tener, qué precio va a tener de venta de ese insumo a la industria y al resto de la economía. Si vos lográs que las empresas tengan rentabilidad, inmediatamente empieza la rueda virtuoso de la inversión, el consumo, bla, bla, bla. Tener un Estado serio que administre correctamente, sobre todo el comercio exterior e interior. Estas cosas que nosotros le hicimos a principios de siglo y ahora lo está haciendo Trump. Ahora lo está haciendo Trump, lo está haciendo el mundo, es lo que hace Putin, es lo que hace, parte de esto está haciendo Europa cuando se está cuidando de China. Todo esto obviamente tiene un elemento ordenador que es qué vas a hacer con el Partido Comunista Chino. Si no resolviste esto antes de agarrar el gobierno, mejor no lo agarres, porque vas a fracasar. De que llaman al embajador chino y dicen, mira, nosotros no tenemos ningún problema, pero esto se terminó, así no va más. Nos están depredando el país, no podemos. No, pero el swap, bueno, se lo devolveremos, muchachos, esperen un poquito, se lo vamos a devolver. Digo, además, Siempre como cualquier deuda, se paga, pero hay que devolver. respecto, digo, hay una nota que creo que lo hablamos, creo no, lo hablamos, que aparece en Tiempo Argentino que precisamente indica la nota, o hace referencia a la nota, que la Unión Europea tomó mucho de tus recetas para frenar las plataformas Sí, chinas. sí, sí. Bueno, No, pero Trump, todo lo que está haciendo Trump es lo que hicimos nosotros, todo, en economía, ¿eh? sí, sí. Todo. Pues se va con los empresarios a vender, que es lo que hacíamos nosotros. O sea, Quise, exactamente hace todo lo que hicimos nosotros, no hay ninguna duda. no quiero dejar de preguntarte antes que termine esta nota, Sí, volver un no, poquito. si él no se quiere ir, dijo que va a seguir todo el tiempo que fuera Bueno, necesario. mejor, porque estamos aprendiendo, siempre aprendemos mucho. No puedo, no puedo. No, pero, Mentira, mentira, Ya me pero mentira, tengo, mentira, dame, pará. dame 2 minutos tengo aunque que sea hacer. para desarrollar este tema, de última después lo ampliamos un poco más, digamos, volviendo al concepto de batalla cultural, que me parece bueno, que quedó muy claro el planteo tuyo, digo, pero trayéndolo un poco a la militancia, yo me he peleado mucho por ahí, bueno, he discutido mucho con compañeros, digamos, que incorporan este concepto desde la progresía, porque no creen en el pueblo, y sobre todo cuando el pueblo vota como votó en este caso, digamos, Javier Milei, te dice que son todos tontos y demás, y que hay que bajar a concientizarlos, hay que dar la batalla cultural. Navarro en su programa tenía un programa que se llama Te toman por boludo, o sea, todo el tiempo desde una idea de subestimación, digamos, de la sabiduría popular, ¿no? En ese caso, que digo, creo que el concepto de batalla cultural no nos es propio del peronismo, ¿no? El peronismo cree en el pueblo y cree que la sabiduría ya está dentro del pueblo, no hay que ir a decirle nada a ese pueblo, ni cómo hablar, ni cómo ser Pero feliz. la batalla cultural, pero la batalla cultural no es cambiar la manera de pensar del pueblo. Claro, ahí quería que El desarrollemos. problema de la batalla cultural, pero utilizaron mal la palabra batalla cultural. La batalla cultural, el primero que planteó eso, y lo planteó para las élites de su partido, fue Mao. Ujú. Mao plantea la batalla cultural porque ve que el Partido Comunista va por mal camino. La pierde la batalla cultural y China terminó por un muy mal camino. ¿Está bien? Sí. La batalla cultural que se está dando ahora es la batalla de la espiritualidad. Por eso el terreno, Claro. yo te definí con precisión que una cosa es la batalla y otra es el teatro de operaciones. El teatro de operaciones es la inteligencia artificial. No tiene Ujú. nada que ver con cómo piensa el pueblo. No. Esa visión de cambiar la manera que piensa el pueblo es de progre, pero ellos no Claro. son los dueños de la definición de batalla cultural. La batalla cultural la definió muy bien el Papa en la encíclica. ¿Qué tiene que ver los pobres?
¿Qué tiene que ver la pavada que dicen los progres? Lo que dicen los progres en general son todas pavadas poco analizadas. Eso que vos estás diciendo, ellos le dieron el título de batalla cultural porque decía que había un sentido común en Exacto. el pueblo que había que cambiarlo, que era causa de los medios, pero esa no es la definición. Si yo te dije que el terreno de operaciones es la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver con eso? Claro, Eh, claro, claro. Estamos hablando de la batalla cultural con mayúscula, la de verdad, no esa pavada. Que los Guillermo, gobiernos del mundo estén guiados por la existencia de la creación, y no que sean gobiernos que piensen que todo se termine cuando se termina el sol. El Papa lo dijo con precisión, es la primera vez que encima ni siquiera tenemos que debatir con el Estado, tenemos que debatir con corporaciones. Y la corporación le contesta que es el representante del maligno. Bueno, Ujú. es el anticristo. Bueno, está claro dónde es el terreno, ¿no? Claro, Si sí, no fue sí, el sí. sentido común de los pueblos, que es lo que dijo Carta Abierta o algún sector de claro, Carta claro, Abierta. claro, Esto claro. es En su momento, sí. Foster. No, bueno, pero estamos dando una definición de batalla cultural. Que Foster le haya dado una definición no es la que estamos utilizando nosotros. Es como, ¿viste la palabra token? Que Exacto. tiene varias definiciones. Ujú. Bueno, esto también. Batalla cultural es una definición correcta que la que vos le podés haber asignado a Mao, que fue el primero que la utilizó y que la perdió, o esta que se está dando ahora, que es la que le dio Milei, ¿eh? Claro. Es Eh, la que le dio Milei. déjame hacerte una No, última pero no es pregunta. la que le dio Foster, no, esa es una Está bien, está buenísima esa aclaración porque me No, parece que hay un montón de sectores, digamos, que tenemos, con los que caminamos cerca en el camino de la militancia, que toman esa idea, digamos, la de carta abierta, ¿me entendés? La del círculo de intelectuales que tiene que bajar a iluminar al pueblo y toda esta cosa, digamos, que en su momento se No, exacerbó, bueno, pero eso digamos. no, pero eso no tiene como jefe al Papa, si es una batalla universal, dije. Ujú. claro. Dije que es una confrontación que la Argentina no podía dar, no está en condiciones. Para eso tenemos un jefe que es el Papa, no es esa definición de batalla cultural. No. Esas Déjame, son tonterías. déjame hacerte una última pregunta, Guillermo. Hubo una reunión promovida por los presidentes de las bancadas de diputados por Mayans y Martínez, y Ajá. en la que participaron dirigentes, algunos dirigentes, Máximo, Massa, Kicillof, y también algunos gobernadores, ¿sí? En pos de definir un posicionamiento de cara a el tema de las PASO, que está dentro del temario que está hoy en el Senado, ¿sí? Ese puede ser un primer paso de una idea de unidad, de acercamiento, o tiene que ver exclusivamente con este No, rol. ahí solo discutieron, ahí discutieron algunos temas legislativos que está enviando el Congreso, Sí, al Poder Ejecutivo del Congreso, y fundamentalmente las PASO, lo único que se discutió. Hasta que no resuelvas el problema de China, sí. ¿no? Hasta que Kicillof no diga que sí, que dejó de ser pro-chino, no hay ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de unidad. ¿Qué unidad vas a hacer? O reindustrializar la Argentina, no la reindustrializás. Si No, están los claro. chinos, no la reindustrializás. Entonces no. Y bueno, y Kicillof lo tiene que decir públicamente. Sí, sí, No hay sí. alternativa que va a decir, no, ahora estoy en la unidad, pero yo sigo siendo pro-chino, es ridículo. No, Tiene no. que bajarse de las historias que plantea. Bueno, así que no hay ninguna posibilidad de un proyecto común porque no hay síntesis entre reindustrializar la Argentina y el Partido Comunista Chino. No hay síntesis, son dos caminos distintos, dos Eh, caminos antagónicos, no hay posibilidad, bueno, vamos a no ver hay posibilidad. cómo sigue Así todo que esto. no hay. Lamento decirte que la táctica se da de bruces con lo estratégico en este caso, Claro. porque no está definido lo estratégico, entonces tampoco está definido lo táctico. Así que Eh, no se puede, bueno, no se Guille, puede. nos Así vol- que bueno, eso está muy bien y es para las PASO. Y yo no sé qué habrá que hacer con las PASO. La verdad que yo creo que el gobierno no, va a sacar esa ley también. Así como está, viste, ya sacó de la ley de la modificación de sociedades, que haya sociedades sin humanos, todas esas pavadas que estaban diciendo, ya hoy lo viste en los diarios. sí. El Ujú. tema de las PASO me parece que no los va a tocar. Que, bueno, me parece. Vamos a ver cómo sigue. Pero sobre eso fue la reunión. Bien. Sobre eso fue la reunión. Guillermo, Igual la jugada la tiene que hacer Kicillof, tiene que decidir qué va a hacer con China. Si él sigue con esas ideas enloquecidas, bueno, ¿qué quiere que te diga?
tendrá que seguir su camino. Bueno, No hay alternativa. vamos a ver. Y sobre todo ahora va a haber una reunión de los... Hay muchos gremios que están con él, que van a hacer una reunión sobre la industria y se van a juntar con los empresarios y demás, y que van a pedir por la industria en la Argentina. O sea que están con él y por otro lado quieren industria. Bueno, ¿en qué quedamos? No, ¿Quieren por industria eso. o están con Kicillof? Es decir, va a ser un condicionante Claro, para él entonces, muy todo fuerte. eso va generando. En algún momento Kicillof va a tener que hablar seriamente. ¿Qué piensa de la economía? Tiene que dejar de hablar de Mila Keynes, ¿no? Esas tonterías las tiene que dejar de decir, que tiene que empezar a hablar seriamente. Bueno, cuando empiece a hablar seriamente, se va a encontrar con los gremios industriales que cuando él diga no, porque somos complementarios con los chinos, le van a decir, pibe, pero nosotros somos industriales. Bueno, ahí es donde viene la hora de la verdad. Por ahí todavía faltan algunas semanas para adelante. Bueno, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. La paciencia que vamos a tener nosotros para llegar hasta el lunes y que nos volvamos a encontrar, que es el día, le decimos a la gente, donde nosotros hablamos con Moreno. ¿Sí? Exacto. Es el día donde nosotros hablamos con Te Moreno. mando un abrazo, amigo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Eva. Gracias a todos. Gracias por el aguante. Abrazo, Guille, Y bueno, como siempre. el feriado nos jugó una mala pasada en esto y nos desordenó la semana. Gracias, Alberto. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu inteligencia. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Qué grande, Guille, qué grande. Es un